una noticia falsa, dice Guido Bellido, y luego llaman a la Defensoría del Pueblo. ¿Dónde estuvo la Defensoría todo ese tiempo que vienen echando montón de mentiras? ¿Esperaba esa respuesta? Yo lo que espero es una respuesta del presidente de la República, porque yo me he dirigido al presidente de la República. Y nuestra comunicación tiene como propósito reconocer que en efecto el presidente tiene la facultad de designar su gabinete, pero este gabinete tiene que cumplir una serie de filtros, de requisitos, legalidad, constitucionalidad, ética pública, de manera que no es una absoluta liberalidad que tiene el presidente para poder designar, porque tiene que ser leal con el propio texto y contenido de la Constitución y también con la LOPE. Pero ¿no? pareciera que no lo están entendiendo. Haremos No el están esfuerzo. interesándose por cumplir precisamente con esos requisitos y acabamos de verlo nada más, el caso del fin de semana que se pretendía nombrar a un director, ¿no?, de orden interno en el Ministerio del Interior. Permítanme decir dos cosas. En primer lugar, cuando hablamos de la administración pública, de la cosa pública, estamos hablando de la administración que tiene como objetivo materializar los derechos y los servicios públicos, educación, salud, etcétera. No estamos hablando de la administración de una empresa privada, de un club o de un partido político. Estamos hablando de la administración pública. Y precisamente por eso es que tienen que pasar estos filtros. La Constitución aloja, recoge el principio de idoneidad. Pero vamos a suponer que cuesta trabajo entender que estuviera ahí. La LOPE recoge el principio de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, recoge este principio de idoneidad. Mire, Roxana, existen más o menos 440 organismos que están adscritos al Poder Ejecutivo. Y esos funcionarios tienen que tener conocimiento de la ley, la LOPE, las políticas públicas, las intersectoriales, sus propias competencias, y es a todas luces evidente que hay problemas serios con el gabinete y hay problemas serios con los funcionarios que a partir de ahí se están designando. Claro, pero el tema es, ¿qué pasa? O sea, la sensación que nos está dejando es que pueden hacer lo que quieran y no pasa nada. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de esas designaciones que no están a la altura? De varias instituciones, lo que tenemos que comprender es que si algo caracteriza a la democracia es que es un poder controlado. Quienes acceden al poder acceden para que mantengan nuestros derechos, amplíen nuestros derechos, pero bajo un poder controlado. ¿Quiénes controlan ese poder? Así es. No es solo el Congreso. El Congreso hace un control político, pero también la Contraloría, que ha estado muy activa y como usted habrá visto, ha sacado directivas, ha hecho señalamientos respecto a los filtros que tienen que cumplirse. Pero no es solo la Contraloría, también es la Fiscalía, porque pudiera darse el caso que se estén transgrediendo normas. Así es. O el Poder Judicial. Es decir, todos tienen que estar atentos en este equilibrio de poderes. El Ejecutivo es apenas una parte del Estado. Es una parte importante, no hay ninguna duda. Con mucho poder el presidente, ninguna duda. Pero es un poder que tiene la característica de ser un poder controlado. Así es, pero ¿cree usted que es necesario también probablemente otras normas que precisen precisamente todas estas regulaciones, que precisen esos requisitos de una manera mucho más clara para que sirvan de guía precisamente a todos estos nuevos funcionarios a partir de la responsabilidad que están cargando en sus hombros? No sé, porque yo tengo la impresión que usted está siempre bien informada. Bueno, es importante que ustedes lleven propuestas. Bueno, nosotros vamos a presentar una iniciativa legislativa al Congreso. Así es, ¿ya? La Carta tenía y aún tiene como propósito que se lea en clave de colaboración, como un colaborador crítico que es la Defensoría del Pueblo. Pero si este silencio continúa, en el curso de la siguiente semana presentaremos una iniciativa legislativa que tiene como propósito preservar el equilibrio de poderes, ¿no es cierto? Y también que sirva de filtro de legalidad. Para decirlo en una frase, el presidente tiene que cumplir los filtros de legalidad, los filtros de constitucionalidad, los filtros de ética pública, y solo si constituye un gabinete legítimamente constituido, podrá pedir el voto de confianza, porque de lo contrario,
no estaría siendo leal, no estaría sintonizando con el contenido, el mandato que le establece la propia Constitución. Y en esa propuesta que ustedes presentarían, se especificarían precisamente todos esos pasos a cumplir Sin para duda. esas designaciones. Sin duda, el principio de idoneidad, por ejemplo, que estamos hablando hoy día. Así es. Los principios... pero el punto es cómo, dirían otros, se aterriza, cómo se precisa eso. Cuando uno dice idoneidad, podría ser tan subjetivo como lo que estamos viendo. No es tan subjetivo porque existen perfiles que están recogidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y ahí me estoy refiriendo para los cargos que están debajo, digamos, de ministros. Pero los propios ministros que encarnan las políticas públicas, las políticas nacionales, tienen que conocer y representar esas políticas, como por ejemplo el de igualdad. Quien no cree en la igualdad no puede ser un ministro. Así es. O lucha contra el terrorismo. Quien matiza, quien minimiza, No puede ocupar esos cargos. quien tiene una visión contemplativa o muy condescendiente con el terrorismo, no puede ser un ministro. Claro. Aquel eso, que no lucha contra la corrupción... ¿Eso va a estar así de claro en el proyecto o eso es parte de lo que sería el marco? Eso va a estar muy claro, está clarísimo en nuestra carta. Está clarísimo en su carta, Y pero eso también va a va a estar en la propuesta trasladarse- legislativa que debería de aprobarse cuanto antes. Eso va a además. trasladarse a una norma, porque nosotros no estamos aquí para hablar a medias tintas, con rodeos, haciendo ambajes, no. Esta es una democracia y tenemos que preservar esa democracia. Y quien ha llegado al Ejecutivo tiene que entender que el poder es limitado. Así es, eso es el primer paso. Ya, ¿va a ser solo un proyecto que van a presentar o van a presentar dos? Bueno, uno tiene que estar informado, defensor. Bueno, esto creo que ya lo hemos anunciado. Nosotros desde hace varios meses estamos preparando un proyecto sobre el Consejo de Estado. El Consejo de Estado jurídicamente no tiene una expresión positiva, no tiene una norma, pero en los hechos existe. Ya. Porque Sagasti lo convocó 10 veces, Vizcarra lo convocó, aunque solo lo convocaba para la foto, Sagasti hizo un uso, digamos, mucho más eficiente para coordinar entre las demás instituciones autónomas y poderes con el Ejecutivo. Pero algo muy importante, Roxana, nosotros tenemos que mostrarle al país que somos un Estado vertebrado, unido, enderezado para los servicios públicos y los derechos, pero también estas instituciones se autocontrolan, no solo coordinan, se autocontrolan. En los consejos de Estado que han pasado, más de una vez el Contralor ha señalado, ha recordado cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer. Nosotros mismos le hemos señalado a los expresidentes aquello que pudiera estar transgrediendo derechos fundamentales y se nos ha oído. De manera que es un espacio muy importante el Consejo de Estado, no solo para coordinar, Sino también sino para también para recordarles. controlar, porque repito, si una idea quisiera que se quede en esta entrevista es que el poder es limitado y temporal y tiene que estar sometido a un control. Ahora, el ministro de Justicia, ¿qué papel juega como asesor legal precisamente del presidente de la República? En todas estas cosas que se vienen enunciando, en toda esta carta que usted le ha enviado precisamente al presidente Pedro Castillo, ¿él no debería también tener una actitud vigilante en este sentido? El ministro de Justicia, Respecto al cumplimiento de las normas legales. es el asesor legal del Así es. gobierno. Yo tengo un gran aprecio por el doctor Aníbal Torres, ha sido exdecano, colega mío, y él tiene los registros conceptuales respecto de la justicia, respecto del ordenamiento muy claro. Él no es ningún improvisado, no solamente es profesor, abogado en ejercicio, sino además ha sido decano del Colegio de Abogados. De modo que yo en lo personal tengo mucha expectativa de que él va a hacerle comprender a las autoridades, empezando por el presidente, todo esto que estamos conversando usted y yo ahora. Bien, confiemos en que así sea, ¿no? Y mucha suerte y ojalá tenga la acogida que se requiere en un momento como este, precisamente esos proyectos de ley. Y en general que tomen además en consideración todos estos consejos que se le está haciendo llegar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien, ha sido el señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero regresamos. No se pierdan un reporte.